Y entonces abrimos nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Isaías. La parte que ya hemos leído juntos es capítulo 1, los versículos 1 al 20, la palabra de Dios. Isaías capítulo 1, los versículos 1 al 20. Y el tema de la prédica esta mañana, hermanos, es: Jehová extiende sus manos a un pueblo rebelde. Jehová extiende sus manos a un pueblo rebelde. Hermanos, el capítulo que vamos a estudiar es el primer capítulo entonces del libro de Isaías. Isaías es uno de los profetas más importantes y más grandes de la época del Antiguo Testamento. Isaías recibió muchas revelaciones de parte del Señor para entender la situación del país, para entender la situación en que se encuentra el pueblo en esa época. No hay casi un profeta comparable con él, pero no solo sobre la situación actual, sino también sobre los juicios venideros de Jesucristo y de Dios en la tierra y en el pueblo de Dios en ese tiempo, y sobre el futuro, no solo del tiempo de Isaías, sino también la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, el juicio de Cristo, y todas esas cosas podemos encontrar en el libro de Isaías. Entonces habla no solo del futuro de Isaías, sino también del futuro de nosotros. Grandes visiones recibió Isaías. Pero en su época, hermanos, hay que saber que Isaías no tenía muchos amigos. Casi solo tenía enemigos. Para la gente en su época, Isaías era un hombre, ¿qué puedo decir?, que siempre estaba enfocado en las cosas que el pueblo no quiere saber. Siempre estaba hablando del arrepentimiento, siempre estaba hablando sobre los pecados que estaba cometiendo el pueblo. Y entonces por eso él no era un hombre popular. Muchos reyes querían matarlo. Él trabajaba en la época de muchos reyes, como dice el versículo 1. En días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Y hay más reyes, aunque el libro no lo menciona. Isaías predicaba mucho tiempo en medio del pueblo de Israel. Y en muchos casos, como un profeta siempre hizo en el Antiguo Testamento, él solo estaba repitiendo, diciendo lo que él escuchó de arriba. ¿Sabe cómo funciona la obra de un profeta? Un profeta escucha literalmente la voz de Dios y no va a dar su interpretación, sino proclama literalmente lo que él escucha de arriba. Así funcionaba ese oficio de profeta en el tiempo del Antiguo Testamento. Y mira lo que está pasando en el primer capítulo. Isaías usa palabras, o mejor dicho, Dios, Jehová, usa palabras fuertes para hablar a su pueblo. ¿Qué es la situación? Hermanos, lo que es la situación es lo siguiente: Dios tiene un pueblo. Y ese pueblo en el Antiguo Testamento es Israel, y aún es su pueblo. Y Israel, hermanos, fue llamado por Dios. Fue llamado por Dios para ser un testimonio entre todos los pueblos. De ese llamado se puede leer en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. Buscamos un ratito ese versículo. Deuteronomio
capítulo 7, versículo 6. Ahí dice la palabra de Dios: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha saciado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, Israel era un pueblo llamado para ser un pueblo especial, para ser una luz brillante en todas las tinieblas de esa época. Y aún es así, el pueblo de Israel es un pueblo, aún el pacto que Dios tiene con su pueblo vale para hoy en día. Israel es un pueblo muy especial. Pero de esa parte podemos concluir algo también para la iglesia, porque nosotros somos también el pueblo de Dios. No porque nosotros somos Israel, sino que Dios incluyó a nosotros, a Israel, y por la sangre de Cristo somos ahora su pueblo. Pero ¿qué es el problema en la época de Isaías? Es que el pueblo de Dios, sus hijos, no están interesados en su Padre espiritual. Por eso Isaías, cuando empieza a predicar en el libro de Isaías, lo primero que dice él es: oyen cielos, escuchen tierra, porque habla Jehová, yo crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Triste situación, ¿verdad? No sé si hay padres aquí que experimentaron eso, que educaron, criaron a hijos y esos hijos ahora no quieren saber nada de ustedes. Puede ser. Si usted ha experimentado eso, sabe cómo arde el corazón de Jehová en esa parte. Él tiene un pueblo escogido, un pueblo para él, sus hijos, y esos hijos no quieren saber nada de él. Se rebelaron contra él. Jehová dice en el versículo 3: los animales conocen su dueño, pero mi pueblo no. Dice que no tiene conocimiento. No estamos hablando del conocimiento con nuestra mente, estamos hablando del conocimiento relacional. El pueblo está andando y con su boca dice que creen en Dios, que siguen a Dios, pero no conocen a Dios, nunca han tenido intimidad con Él, no hablan con Él, no escuchan a Él, no hacen su voluntad. Y en esa parte, Jehová usa palabras fuertes para mencionar las cosas que están pasando. ¿Sabe las palabras que está predicando? Y podemos imaginarnos que Isaías no era un hombre popular. Lo que Isaías dice más adelante en esa parte, dice: mira, ustedes están totalmente enfermos. Todo su cuerpo sufre de enfermedades y heridas que no son cuidadas. Heridas que inflamadas están totalmente enfermos. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Enfermedades en todas partes. No estamos hablando de enfermedades normales, estamos hablando de enfermedades espirituales. Estamos hablando de una persona totalmente dañada por el pecado.
Hermanos, el pecado, nosotros a veces no lo entendemos bien. El riesgo, el peligro y la influencia del pecado en nuestra vida. No lo entendemos. Por eso a veces pensamos muy ligeramente sobre algunas cosas. Hablarle la verdad más o menos. Cambiar la verdad un poquito. Coger algo que no es nuestro, pero decir algo sobre una persona que no es correcta. Compartir una mentira. Compartiendo chismes. Son cosas que pasan mucho en iglesias también, en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no entendemos lo que hace el pecado. Cada pecado que cometemos nosotros nos ensucia. Y si nosotros no nos lavamos, y sobre eso vamos a hablar más adelante, significa que las manchas y las enfermedades y las heridas que causamos nosotros por cometer pecados van a estar en todo nuestro cuerpo espiritualmente. Y esas heridas no podemos quitar nosotros, y esas manchas no podemos quitar nosotros. Hermanos, a veces yo lo puedo ver claramente. Mira, le doy un ejemplo. Nosotros trabajamos mucho con niños. Y los niños pequeños, ustedes lo pueden ver. Yo nunca he visto un niño pequeño que no quería escuchar la palabra de Dios. Todos los niños les gustan eso. No importa en qué maldad está andando su familia, a veces al proyecto vienen niños de que yo sé que sus padres son jefes de una banda. Y esos niños sentados escuchando la palabra, alabando al Señor con alabanzas de todo corazón. Pero cuando los niños ya van a tener un poco más años, 11, 12, ahí cambia la situación un poco. Y cuando van a tener 15, 16, 17, ¿qué pasa? Ya están más o menos cerradas. ¿Qué es eso? Esas son las enfermedades que llevan el pecado. Todas esas enfermedades ensucian nuestro alma, hacen enfermo a nuestra vida espiritual y hacen que poco a poco todo va a estar encerrado para recibir la palabra de Dios. Hermanos, en la obra evangelística, el grupo más difícil para recibir y tratar, y también en la congregación, son los adultos. ¿Por qué? Porque por todo lo que ha pasado en sus vidas y todos los pecados que han cometido, están totalmente enfermos espiritualmente. Por apariencia pueden ser personas exitosas, ¿sí? Que tienen una vida bien arreglada, que tienen todas las cosas que ellos desean. Pero espiritualmente, hermanos, son personas feas. Enfermas desde del pie hasta la cabeza, dice la palabra. No hay en él cosa sana, sino todos herida, hinchazón, podrida llaga, y no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Eso es hablando del mundo, pero también en nuestra vida puede ser igual. Al momento que nosotros aceptamos el pecado en nuestra vida, pasa lo mismo. Nos ensuciamos. Nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu. Y eso causa enfermedades. Hace que ya no estamos atentos a la palabra de Dios. Y puede ser que venimos a la iglesia.
Puede ser que llenamos una silla. Puede ser que somos fieles en las actividades, pero que la palabra de Dios no entra. Cuando estamos escuchando la prédica, pensamos en otra cosa. Estamos ocupados con otra cosa. Esto es un señal que hay una enfermedad, una mancha, algo en su vida que está mal entre usted y Dios. Puede ser las tentaciones del mundo, las riquezas que Satanás siempre nos muestra, que dice, trabajen, 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 y en algún momento va a tener sus riquezas. Las mentiras del diablo. El pecado, dice la palabra de Dios, produce muerte. No importa si es un pecado suave en nuestra opinión, no importa si es un pecado aceptado en nuestra congregación, no importa si es un pecado sobre que nosotros ni pensamos, la palabra de Dios dice, hay pecados que producen muerte. No lo dice, dice, el pecado siempre produce muerte. Entonces, cada pecado que aceptamos nosotros, que no queremos quitar, de que nosotros no queremos arrepentirnos, nos enferma espiritualmente. Y entonces Dios, hablando del pueblo de Dios, dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. No hay. Y más adelante dice cosas muy fuertes, hermanos. Está hablando Cristo, Jehová en esta parte, está hablando, ¿sí? En el versículo 9, por ejemplo. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Sabemos de esas dos ciudades en la Biblia, hermanos? Sodoma y Gomorra. Dios está comparando su pueblo con esas dos ciudades. Esas dos ciudades en que estaba floreciendo la fornicación, adulterio, en una forma grande. Como en nuestra ciudad. Y como en muchas iglesias también, hermanos. No tenemos que cerrar nuestros ojos. Hermanos, hoy son las elecciones, ¿verdad? Pero ¿qué esperamos nosotros? ¿Que todas las cosas van a cambiar? ¿Lo esperamos? Puede ser que hay personas que tienen buenas intenciones de cambiar las cosas. Puede ser, hermanos. Pero no lo van a poder hacer. ¿Tú crees que Dios quiere estar presente en un pueblo en que en cada esquina hay un prostíbulo? En que cada familia está luchando con fornicación o adulterio. Casi. Hermanos, hogares estables, parejas que están ya años en su primer compromiso, casi no lo encontramos. ¿Por qué? Por todas las enfermedades espirituales que están pasando por nuestra ciudad, por nuestra provincia, por nuestro país. ¿Por qué crece la maldad tanto? Es porque Satanás es rey en esta ciudad. Yo lo puedo decir. Podemos decir que velo para Cristo. Lo podemos proclamar. Es locura. En esta ciudad, hermanos, reina Satanás. Esa es la situación. Y gracias a Dios hay grupos pequeños cristianos que luchan para salvar almas. Pero la situación es igual. Quevedo no es de Cristo. Aún no. Porque en mi Biblia está que todo va a estar sujetado a Él. Todo. También Quevedo. Algún momento. Pero en este momento la situación es así, hermanos. Que vivimos nosotros en tierra ocupada.
Vivimos en un ambiente que es enemigo de Cristo. Y Satanás está tratando todos los días, 24 horas del día, tratando de destruir vidas, sembrar el pecado para que el pecado produce muerte. Lo encontramos diariamente, hermanos. Ayer, solo ayer, más que 3 muertos creo, en un solo día. 5. Cosechamos lo que sembramos. No, esos son las bandas y los... No, hermanos. No es verdad. Las bandas tienen espacio porque muchos hogares están sin papá, sin mamá, cuidando a los hijos. Eso es la razón. Pero eso no era la situación en Israel. En la situación en Israel, aunque dice en esa parte, ustedes son como Sodoma, son como Gomorra, y más adelante dice, príncipes de Sodoma, burlando Dios de su propio pueblo. Dice, príncipes de Sodoma, pueblo de Gomorra, en el versículo 10. Palabras fuertes, ¿no? Fornicarios. ¿Por qué son fornicarios? En Israel también había en ese tiempo prostíbulos, prostitución, muchos matrimonios quebrantados. No, esa no era la razón. La razón es que ese pueblo no puso su confianza en Dios. Estaban confiando en otras cosas. Para su ejército hicieron pactos con otros pueblos. Y cuando vino un enemigo, ellos trataron de hacer las paces y pagar impuestos a esos otros pueblos. Y ellos sí tenían sus fiestas religiosas, pero sus fiestas religiosas solo eran fiestas para ellos mismos. Y sí, y ellos fielmente iban al templo para dar sus holocaustos, pero eran holocaustos solo para pagar el favor de Dios. Y por eso dice Dios, fornicarios. ¿Por qué? Fornicarios espirituales. Es lo mismo para Dios que fornicación real. Es lo mismo. Nosotros pensamos diferente en eso, pero Dios no. Hermanos, una advertencia. Si hay cosas en nuestra vida que toman el primer lugar en nuestra vida, somos fornicarios espiritualmente. Con esas palabras condena a Dios si su pueblo pone la confianza en otra cosa. Y eso causa ¿qué? Ira. La ira de Dios, por esa razón, cae sobre el pueblo de Israel. Es por esa razón que su tierra está destruida, dice Dios, que es vuestras ciudades puestas a fuego. Que delante de vosotros los extranjeros comen su comida. Esa es la razón. Si pasan cosas en nuestra vida, hermanos, si pasan cosas en nuestra vida, si hay muchas dificultades en nuestra vida, no hay que decir fácilmente, Dios, quítame esas pruebas. ¿Por qué? Porque puede ser que Dios le está corrigiendo. Ese mensaje no es popular, yo lo sé, pero la Biblia enseña claramente que Dios, al momento que no lo tenemos en primer lugar en nuestra vida, y si somos hijos de Él, si somos parte de su pueblo, Él nos corrige. Y si no escuchamos sus suaves invitaciones para cambiar nuestra vida, Él nos toca duro. Él nos toca duro. Porque Él tiene un corazón, hermanos, celoso. Dios no quiere que su pueblo anda con otras cosas. Si nosotros confiamos en lo que logramos en el trabajo, si nosotros pensamos que tenemos que
construir nuestra vida por nuestras propias fuerzas, ganando dinero, estamos en contra de Dios. Porque Dios dice que nosotros tenemos que confiar en Él para todas las cosas. Y nosotros, si confiamos en nuestras fuerzas, en nuestro éxito, significa que Él nos va a castigar, corregir. Hasta que nosotros vamos a reconocer que estamos mal. Porque Él ama a su pueblo, hermanos. Él no quiere que su pueblo ande con otras cosas. Y entonces por eso dice Dios en esa parte de la palabra de Dios: si ustedes vienen a mi templo con todos sus holocaustos y sus oraciones en sus cosas para entregármelo, yo no lo acepto. Para traducirlo a nuestro tiempo, hermanos, si nosotros organizamos cualquier cosa, reuniones de oración, vigilias, cualquier cosa que hacemos aquí en la congregación, puede ser que Dios no lo acepte. Y si nosotros ofrendamos, podemos dar mucha plata al servicio de Dios, pero puede ser que Dios no lo acepte. Ese pueblo estaba ocupado en esas cosas, celebrando fiestas, haciendo todas las cosas que Dios lo ha mandado para hacer, entregando los holocaustos, los sacrificios, ofrendar al servicio del Señor. ¿Y qué dice Dios? Yo no lo quiero tener. Versículo 13 lo dice: no me traigas más vana ofrenda, por favor. Versículo 14, todas esas fiestas, ¿sí?, las tiene aborrecidas mi alma. Y al momento que el pueblo extiende su mano al cielo, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios en el versículo 15? Yo esconderé de vosotros mi rostro. Asimismo, dice Dios, cuando multipliquéis la oración, no lo oiré. ¿Por qué? Porque llenas están de sangre vuestras manos. Hermanos, tenemos que saber que a Dios no podemos engañar. A Dios no podemos engañar, hermanos. Si no estamos andando rectamente, hermanos, estamos mal. Podemos llenar una silla cada domingo, podemos participar en todas las actividades, hermanos, podemos orar todos los días, podemos leer la Biblia todos los momentos, pero si no andamos rectamente, estamos mal. Dios no lo va a recibir. Dios no lo va a recibir. Si somos fieles en todas las cosas, pero en nuestra mente estamos ocupados con el dinero, Dios no lo va a recibir. Si estamos predicando la palabra o hacer cualquier cosa, y si nuestro corazón no está recto, Dios no lo va a recibir. Podemos ser unos de los hermanos más fieles de la congregación, pero mientras tanto estamos adictados a la pornografía, Dios no lo recibe. Si nuestro corazón no está recto, no podemos engañar a Dios. No lo va a recibir. Si nosotros siempre estamos aquí, pero mientras tanto mentimos de una manera tal vez no tan abierta, pero no contar la verdad, no estamos rectos. Si yo voy a predicar lo que agrada a usted y no que Dios me llama a hacer, no estoy recto. Dios no lo va a recibir. ¿Qué quiere ver Dios entonces?
En el versículo 16 y 17 lo leemos claramente. ¿Qué dice Dios? Un consejo a ese pueblo que está enfermo espiritualmente. Y un consejo a nosotros también, hermanos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Arrepentimiento es esto. Hermanos, arrepentimiento no es cometí algo mal, lo confieso al Señor y sigo adelante. No, hermanos. Arrepentimiento es un cambio de actitud completo. Si nosotros confesemos el pecado y seguimos pecando, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es eso, ¿sí? Dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Eso es arrepentimiento. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras. ¿Y en qué forma tiene que cambiar el pueblo de Dios en ese sentido? En el versículo 17 lo dice: buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Las obras de misericordia, hermanos. Una pregunta para reflexionar, ¿verdad? Con todos los ingresos que recibimos de la iglesia, con todos los ingresos que recibimos, las ofrendas y todas las otras cosas, ¿cuánto de ese dinero usamos para hacer lo que dice la palabra en esa parte? ¿En qué forma mostramos misericordia a los demás? Conoce nuestros barrios. Todos vivimos en diferentes partes. El barrio suyo. ¿Cómo es conocido usted en su barrio? Como la persona más misericordiosa de todo el barrio. Si no es así, significa que no somos como Cristo en este sentido. Y cada vez lo explico, ¿no? Tenemos que ser hacedores del bien, imitadores de Cristo, discípulos de Él. Entonces, si olvidamos mostrar misericordia en la forma práctica, no estamos andando bien. Y ahora llegamos al versículo 18. El versículo más importante de esa parte. Pero no podemos separarlo del contexto. ¿Qué dice Cristo en esta parte, hermanos? A través de Isaías. Venid luego, dice Jehová. Entonces, hay que poner énfasis en esta palabra. Venid luego. Entonces, ¿qué tiene que hacer primero? Quitad la iniquidad de vuestras obras. Quitad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien. Mostrar misericordia. Y ahí venid luego, dice Jehová. Vengan luego, después de hacer las otras cosas. ¿Y qué? Y estemos a cuenta. Vamos a hacer las cuentas. Rendición de cuentas. Pero eso va de la forma misericordiosa. Porque Dios es misericordioso. Y por eso Él quiere que nosotros somos misericordiosos. Y si no lo somos, no quiere saber nada de nosotros. Hermanos, Dios es tan misericordioso que dio su propio Hijo para morir por nosotros. Puro misericordia. Y para nosotros aún es más.
es difícil para dar $1 a cualquier persona. Así somos nosotros, ¿verdad? Es porque no entendemos lo que Dios hace por nosotros. Los discípulos en Hechos lo entendieron. ¿Qué hicieron ellos? A mí no me importa mi casa, lo voy a vender y todos esos terrenos que tengo, lo voy a vender y ayudar a los demás, mostrar misericordia sin pensar. ¿Por qué? Porque ellos estaban llenos del gozo y alegría que Dios dio a su propio Hijo por ellos. Hay un problema en nosotros, hermanos, un problema grande. Hay un problema grande. No somos muy diferentes que el pueblo de Israel, hermanos. Religiosos, sí somos religiosos, sí. Todos los días confesamos con nuestra boca que Dios es nuestro todo. Pero en los hechos, hermanos, Dios lo quiere ver en los hechos. ¿Qué dice Jehová? Venid luego y estemos a cuenta. Y ahí, ¿qué va a hacer Jehová? Va a ver, ya, eso hizo mal y eso hizo bien, y entonces es un equilibrio, está en cero. No lo dice. Porque Dios es misericordioso. Si nosotros queremos arrepentirnos, Él quiere recibirnos. ¿Pero en qué forma? ¿Qué dice? Y vuestros pecados, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán, emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, una tinta que es imposible para borrar. Pero para Dios sí es posible. Vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, lo que tenemos que entender es esto. Y siempre hay que repetirlo. Y yo tengo que repetirlo cada vez. Porque esa idea, yo creo que también es por la influencia de la tradición y cultura católica, que aún tiene mucha influencia en nuestros pensamientos. Ni lo sabe, hermanos. Porque la Iglesia Católica por muchos años predicaba un Dios que tiene compasión con todos, no importa lo que cometemos, no importa cómo andamos. Y esa idea está muy profundo aquí. Pero mi Biblia, y creo que usted tiene la misma Biblia, enseña que Dios es un Dios duro para un pecador que no quiera arrepentirse. Eso dice la palabra. Y mi palabra dice también que mi Dios es un Dios misericordioso en una forma inmensa para todo pecador que quiera arrepentirse. Eso es la verdad de la palabra. Pero no hay que olvidar la primera parte. Porque si decimos a cualquier persona, Dios nos ama a todos por igual, mentira es. No es igual. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, misericordia recibimos. Pero si nosotros no queremos andar en sus caminos, la ira de Dios cae sobre nosotros. Eso dice la palabra aquí. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. Eso dice la palabra de Dios. Hay que decirlo a sus vecinos, a sus hijos y a ti mismo cuando estás andando en pecado. Dios aborrece el pecado. Aborrece el pecado de una forma que no podemos imaginar. También esos pecados pequeños aceptados entre nosotros. Dios los aborrece, hermano. Pero la invitación es claro. Venid luego
Y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán. Tal vez usted nunca lo ha visto en su vida porque aquí no conocemos la nieve. Pero en mi país, hermanos, cuando la nieve cae en el invierno y despertamos en la mañana, todo el mundo se cambia en blanco. Todo blanco. Es algo hermoso. Y cuando sale la gente, ya por eso ya van a dañar eso. Pero al principio todo blanco. ¿Tú quieres ser blanco? En la opinión de Dios. Blanco total. ¿Tú quieres que todos esos pecados del pasado van a ser borrados? Dios lo puede hacer en un solo momento. Dios puede borrar cualquier pecado. Él puede sanar cualquier enfermedad espiritual y terrenal también. Él puede cambiar nuestra vida. Y esas manchas que nosotros no podemos quitar, Él lo va a hacer blanca como la lana. Así es Dios, hermanos. La invitación todo el tiempo es así. Y por eso el tema de la prédica es: Jehová extiende sus manos a un pueblo rebelde. Porque somos un pueblo rebelde, hermanos. No sé si usted conoce su propio corazón, pero ¿cuántas veces al día caemos en algo que no tenemos que hacer, que no tenemos que pensar? ¿Cierto o no? Pero Jehová extiende sus manos para arrepentirnos, para dejar el mal y recibir perdón del pecado. Así es nuestro Dios. Amén. Amén. Vamos a agradecer a Él.